Bienvenido a una presentación sobre la longitud del arco. Si f de x es continua, y diferenciable en el intervalo cerrado de a a b, entonces la longitud del arco es igual a la integral definida de a a b de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado, integrado con respecto a x. Una cosa que debemos tener cuidado cuando aplicamos esta fórmula es que esta es la derivada de la función. Un error común es simplemente suben la función original, y por supuesto eso no sería correcto. Y podemos encontrar la longitud del arco de manera similar si tenemos la función en forma de x igual a g de y, y, por supuesto, si nos integramos con respecto a y, nuestros límites de integración serán los respectos de y. Echemos un vistazo a la idea detrás de dónde viene esta fórmula. Si quisiéramos determinar la longitud del arco de esta función negra, en el intervalo de 0 a 3, podríamos comenzar con un solo segmento, y la longitud de este segmento sería una aproximación de la longitud real del arco. Sin embargo, a medida que aumentamos el número de segmentos utilizados, como vemos aquí, puede ver rápidamente que, a medida que aumenta el número de segmentos, se convierte en una mejor aproximación, y a medida que el número de segmentos se aproxima al infinito, la longitud de esos segmentos se acercará a la longitud real del arco. Entonces, usando esta idea de segmentos para aproximar la longitud del arco, podemos entender mejor de dónde viene la fórmula. Y se basa realmente en el teorema de Pitágoras, así que si quisiéramos determinar la longitud del arco de esta función azul en el intervalo de 1 a 2, podríamos usar este segmento rojo como una aproximación. Si tomamos este segmento y formamos un triángulo rectángulo, esta longitud aquí sería delta y esta longitud aquí sería delta x. Y lo que la hipotenusa es igual a delta s. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, podemos afirmar que delta s al cuadrado debe ser igual a delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Y si resolvemos esto para delta s, tendríamos que delta s es igual a la raíz cuadrada principal de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Y luego, lo que vamos a hacer es multiplicar el lado derecho de la ecuación por delta x sobre delta x. A continuación, tomaremos esta delta x en el denominador y la moveremos a la raíz cuadrada. Recuerde, cuando hacemos eso, se convertiría en delta x al cuadrado. Ahora simplificaremos esta fracción aquí. Entonces, esto nos daría la longitud de este segmento individual en rojo, pero como vimos en la animación, queríamos más y más de estos segmentos, y al hacerlo, se acercará a la longitud real del arco de 1 a 2. Entonces, ahora cambiaremos ligeramente las anotaciones para indicar que vamos a utilizar más y más segmentos para determinar esta longitud de arco. Ahora, a la izquierda tendremos la suma de los segmentos de y igual a 1 a n, y también debe ser igual a la suma del lado derecho de la ecuación. Ahora, probablemente sabes a dónde vamos con esto. Si dejamos que el número de segmentos se acerque al infinito, en el lado izquierdo tendríamos solo la longitud del arco, y en el lado derecho en realidad tendríamos la fórmula para la longitud del arco, que será la integral definida en el intervalo de a a b, o en este caso, es de 1 a 2, de la raíz cuadrada de 1 más. Esta sería la derivada al cuadrado. Integrando con respecto a x. Entonces, con suerte, esto le dará una mejor comprensión de dónde proviene esta fórmula. Lo principal aquí es que estamos usando el teorema de Pitágoras para derivar esta fórmula como el número de segmentos usado para aproximar la longitud del arco se aproxima al infinito. Vamos a ver un ejemplo. Aquí queremos determinar la longitud del arco de esta función en el intervalo dado. Entonces, aquí está el gráfico de la función. Y si el intervalo es de 0 a 4, estamos tratando de encontrar la longitud del arco desde aquí hasta aquí. Entonces, el primer paso es encontrar la derivada de la función dada. Entonces, la derivada sería igual a 1 3 veces 3 2, x al 3 2 menos 1. Esto va a ser 1 2, x a la 1 2. Recordamos que para la fórmula, tenemos que cuadrar esta derivada, así que sigamos adelante y hagámoslo. Bueno, si cuadramos 1 2, tendremos 1 4. Si ajustamos x al 1 2, solo tendremos x. Entonces, veamos si podemos encontrar esta longitud de arco ahora. La longitud del arco será igual a la integral definida de 0 a 4, y porque sé que vamos a tener que integrarnos, reescribamos esto en forma de exponente racional. Entonces, en lugar de la raíz cuadrada, la escribiremos a la potencia 1 2, y 1 más la derivada al cuadrado es igual a 1 más 1 4x.
Ahora, esto requerirá una sustitución de u, donde será igual a 1 más 1 4x. Lo que significa que du será igual a 1 4 de x. Mirando la integral, estamos buscando una sustitución para dx, así que sigamos adelante y resolvamos esto para dx multiplicando ambos lados por 4. Tenemos 4 du es igual a dx. Reescribamos esto en términos de u. Tenemos u al 1 2, y luego dx es igual a 4 du, así que tenemos 4 aquí y du aquí. Bueno, esto será igual a 4 veces u al 3 2. Dividido por 3 2. Entonces, vamos a limpiar esto y reescribirlo en términos de x. Entonces tenemos que la longitud del arco sería igual a 4 veces 2 3. U al 3 2 u es 1 más 1 4x. Necesitamos evaluar esto en los límites superior e inferior. Entonces, tendríamos 8 3. Primero reemplazaremos x con 4. Entonces, parece que tendríamos 1 más. 1 4 por 4 sería 1, así que tendremos 1 más 1 para la potencia de 3 2. Y junto a 0, tendremos 1 más 0 a la potencia de 3 2. Entonces 8 3 veces 2 al 3 2. Menos. Bueno, 1 al 3 2 es solo 1, entonces esta sería la longitud del arco de esta función en el intervalo de 0 a 4. Y si el decimal es aproximadamente igual a 4.876. 876. Bien, eso es todo para lo que tendremos tiempo en este video. Vamos a seguir y echar un vistazo a un ejemplo más en la segunda parte. Gracias por ver.